del sueño vasconcelista al siglo XXI y el fomento a la lectura, una misión ética, que presenta María del Coral Herrera, María Elena Escalona Franco y Virginia Salazar Díaz. En el año 2021 ha sido un año de celebraciones para los mexicanos, entre otras los 200 años de la consumación de la independencia, y en especial para nosotros los docentes, este 21 se cumplen los 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública, institución que ha sobrevivido a la depredación del sistema neocapitalista de nuestros gobiernos federales. Por ello, nos permitimos hacer un pequeño recorrido al contexto del siglo XIX que nos consienta poner de nuevo en referencia el porqué de la creación de la Secretaría de Educación Pública. Partimos regresando a este siglo y revisando el papel de la Iglesia Católica en la educación y la iniciativa surgida en 1857 sobre la necesidad de modificar esta circunstancia. La educación y el Estado tenían que ser compatibles, por ello fue necesaria una medida para disminuir el poder ideológico de la Iglesia. Al término de la independencia, uno de los quehaceres de sus ideólogos era contrarrestar y limitar el poder económico y la supremacía en la educación controlada por el clero, ya que era una educación privada y clasista que privilegiaba la educación religiosa, dejando a un lado el conocimiento práctico y científico. La enseñanza moral y familiar cercaba la posibilidad de entender las nuevas propuestas democráticas por las que se luchó en el siglo XIX. Así se inicia la pretensión del gobierno por tomar en sus manos la educación del país. Los constituyentes de 1857, como los de 1917, trataron de limitar la injerencia religiosa sin entrar en polémica con la idea de libertad de la Constitución, ya que desde el Porfiriato existía una alianza de tolerancia y condescendencia en el manejo de la educación privada, ejercida de manera más constante por órdenes religiosas, ya que a pesar de las renovaciones y propuestas de Manuel Baranda, seguía vigente una repulsión por la educación pública, considerada popular y pobre, midiéndola con los mismos atavismos sociales de la época. En 1914, con la gesta revolucionaria, hay un marcado cambio dado la persecución a sacerdotes y el desorden en el país. En 1916, Carranza lanza la redacción final del artículo 3 constitucional, enseñanza libre, gratuita y laica, y un mayor control sobre las escuelas primarias, siendo esto rechazado por la sociedad católica al alegar que esa educación era atea. Se inician con ello las organizaciones civiles católicos que protestan por estos y otros temas, organizaciones que aún sobreviven en México. Carranza, firme en su decisión, clausura la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, dando un paso definitivo a la creación y a los nuevos trabajos para la apertura de la Secretaría de Educación Pública. Esta, al mando de José Vasconcelos. Así se inicia una etapa de tolerancia a alumnos de religiones diferentes en este país poblado por variedad de razas y dando preeminencia a la educación en todos los ámbitos. En el siglo XX ha visto su devenir en diferentes movimientos en pro de la educación laica, tanto privada como en el uso de libros de texto, y a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari a la privatización de la educación, agravando su injerencia en el mundo neoliberal. Hablemos someramente de uno de los intelectuales más polifacéticos de la historia de México reciente. Desde 1882, año del nacimiento de José Vasconcelos, su vida se encontró sujeta a varias contingencias,
los viajes que emprende por el tipo de trabajo del padre, así como la educación católica de la madre y su estancia en varios lugares de México y Estados Unidos, que le permite no solo crecer en educación y cultura, sino conocer los diferentes territorios de un México que aún sufría por las guerras de independencia y por la dictadura. Abogado de profesión y ateneísta dedicado, va a ser convencido de la autoeducación. Su labor se ve perfilada en líneas que conservará en su paso por la política y por la promoción de sus obras. Antipositivismo, estudio de las culturas orientales y antireeleccionista. Con una clara intención política, ocupa varios cargos en diferentes gobiernos de la República, pero sus mayores logros los encontramos cuando ocupa la dirección de la Escuela Nacional Preparatoria y la rectoría de la Universidad Nacional, en donde gracias a su carácter y visión educativa logrará cambios significativos como matrícula, modifica y da un nuevo lema y escudo a la universidad y recupera su dignidad misma. Desde la rectoría de la universidad diseña el proyecto que después sería Secretaría de Educación Pública, a la que le da 4 ejes fundamentales: la docencia, construcción de sistemas de escuelas y docentes preparados, salarios justos, misión, vocación y la revista El Maestro. La lectura, alfabetización, creación de bibliotecas, ubicación de las mismas, lecturas dirigidas a sectores especiales, apoyo a las artes, artes popular y masivo, atrajo a muralistas, a la música y a los literatos. Higiene y deporte, los niños limpios aprenden mejor, la disciplina mejora el comportamiento. Vasconcelos fue un hombre de grandes proyectos. La creación de la SEP dio pie a otras instituciones, una de ellas, la Secretaría de Cultura. Él afirmaba que la educación es el único camino a la equidad, entre otros, era uno de sus lemas. El segundo eje en su programa para la SEP, en ese 1921, tenía que ver directamente con la lectura, eje fundamental de su política. No podía ser de otra manera como lector ávido y concienzudo que fue, característica que comparte con otro gran personaje de la educación en nuestro país, Jesús Reyes Heroles, otro gran lector, y que para transmitir ese gran amor a la lectura se tiene que ser un gran lector, premisa que repetían ambos hombres. La promoción de la lectura para Vasconcelos fue fundamental, por ello la creación de bibliotecas y la alfabetización de todos los sectores y edades para dar línea al proyecto de educación. Una de sus frases era: si un pueblo no tiene que leer, más vale dejarlo analfabeta, enfatizando con ella una muestra de la suma importancia que tiene la edición de libros y su difusión. Famosas fueron sus bibliotecas a lomo de burro, sus caravanas de alfabetización y una serie de acciones que tenían como objetivo que los alumnos universitarios sintieran la necesidad de enseñar a leer, para con ello fortalecer la idea del mexicano como un nuevo Prometeo. El término de la revolución dejaba un país devastado. Había que iniciar la reconstrucción de una nueva nación libre en las taras anterior, una educación laica y comunitaria que llegara a todos los rincones y ciudades de México, claro, basada en el fomento a la lectura, bastión vasconcelosista, ya que una centuria y han pasado 100 años y aún contamos con analfabetas y con índices bajos de lectura, entendiendo como analfabeta a el individuo mayor de 15 años que no sabe leer ni escribir. El índice ha bajado en estos 50 últimos años del 25.8 a 4.7, avance que puede interpretarse como mayúsculo, pero que en su interior esconde un engaño.
Si bien esta población ya puede medianamente interpretar signos y juntarlos hasta lograr descifrar palabras, en su mayoría desconoce los significados de estas palabras, es decir, es una analfabeta funcional. El programa de fomento a la lectura tiene más de 25 años instituido en la SEP, pero hasta hace poco más de 2 años se ha venido propiciando su incremento. Este programa trabaja de manera cercana con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Fondo de Cultura Económica y tangencialmente nuestra universidad. Los círculos de lectura no son necesarios dentro de la argumentación cotidiana de la vida. En esta actualidad de violencia y mercadotecnia y de salvajismo económico, el sistema liberal no avala ni está interesado porque un ciudadano lea. Si es de interés que consuma bienes, que fortalezca su vasallaje inmediato. La lectura no crea esclavos. Así, creo que es una necesidad, es un deber moral. Todos y cada uno de los seres humanos deben tener derecho a una educación cualquiera que sea esta. Educarnos en la salud, en el bienestar, en la política, en el arte. Así que la propuesta de este círculo de lectura es incentivar a un modo de ser frente al mundo, tratando de integrarse al poblado a través de propuestas que tienen que ver con las actividades formadoras de grupos sociales. La lectura en conjunto puede dar pie o ser el resultado de la lectura íntima a este tipo de lectura, reestructura del tejido individual y el social, ya que en palabras de Petit lo comprenderemos mejor. El mismo gesto de la lectura es ya una vía de acceso a ese territorio de lo íntimo que ayuda a elaborar o mantener el sentido propio de individualidad, al ser esta unida a la incapacidad de resistir, y esto evidentemente no es privativo de la infancia. Podemos pensar, por ejemplo, en lo que han notado esos sociólogos que trabajan en el ámbito carcelario. La lectura permite a los reclusos, dentro de ciertos límites, la reconstrucción de un espacio privado, mientras que a la inversa la televisión podría marcar su imposibilidad absoluta. Pensar en la lectura siempre parte de la lectura personal o individual, ya que forma el gran horizonte de la lectura del entorno, de la cosmovisión. Vincularnos con el texto, con un autor, es vincularse con la historia de cada uno de nosotros. Leer nos vuelve parte de la historia del humano. Las palabras son los lazos que nos unen. No hay mayor tecnología inventada por los hombres de las letras. Las palabras, el lenguaje, vivimos en hombros de gigantes gracias a ese invento netamente humano. El lenguaje nos enseña y construye. El lenguaje escrito nos vuelve inmortales. La lectura nos precipita a un aprendizaje social y efectivo. Pensemos en los modelos amorosos de la historia que aún nos guían. La lectura es formativa en lo moral y en lo ético. La lectura nos pone en horizontalidad comunitaria. No hay lectores por grados de primera o segunda, solo somos lectores con posibilidad de transformar sus mundos. De ahí lo que soñó Vasconcelos, Prometeos, de esta América tan subordinada al imperio. La lectura nos ubica como seres democráticos e incluyentes. Pero desde el punto de vista de los lectores mismos, ¿qué ocurre? ¿Por qué leen? ¿Por qué les sirve la lectura? Aquellas y aquellos que conocí siempre me llamaron la atención sobre otras dimensiones, ya sea que lean con frecuencia o cada tanto. Para ellos, más que en su utilidad escolar, profesional o social, la lectura parece fundarse en una necesidad existencial, una exigencia vital.
La lectura literal es como a todos nos han enseñado a leer, tomando del texto lo que está escrito. En cambio, la lectura indicial es la lectura que contiene otros elementos, va más allá de lo literal. Sin embargo, lo que se pretende es llegar a realizar todos y cada uno de manera individual una lectura crítica. 3 tipos de lectura, pero también 3 tipos de un proceso que debería ser completo y que sin embargo aparece por lo general en el curso social en sus estamentos, nítidamente diferenciado, más aún separados como tremendos antagonismos entre sí, distribuidos en la sociedad de manera muy clara, con valores que sólo muy parcialmente se incluyen. En esta perspectiva social, la lectura literal aparece como patrimonio y como límite de aquellas capas sociales que toman los objetos de lectura sin trascenderlos, creyendo poder agotarlos en lo inmediato. La lectura crítica, en el otro extremo, parece reservada a capas sociales reducidas que hacen de la lectura una actividad trascendente, negándose teóricamente a agotarla o a considerarla agotada en lo inmediato. Sectores dotados de criterio, capaces de sentir que el objeto legible es un fin en sí mismo, o sea, que poseen una identidad frente a otros objetos sociales. Entre las dos y en medio, la lectura indicial, que nos aparece como un momento técnicamente transitivo, en el sentido que va más allá de la lectura literal, pero no se justifica, aunque pueda quedarse en esa etapa, sino da lugar a la lectura crítica. Por el excesivo uso de la lectura utilitaria y a la excesiva exposición a la publicidad, no todas las personas logran leer de manera indicial. Es importante para la mediación de la lectura abonar este tipo de lectura. Un lector indicial construye sentido, mientras que un lector crítico propone a partir del texto. Ciertamente la lectura literaria nos parece tener un pensamiento propio, ir apoderándose de lo que sentimos y pensamos por medio del lenguaje, ver desde los horizontes de la palabra que los otros han escrito, para descifrar estos aspectos tan profundos que habitan en lo más hondo de nuestro ser y nos hace más humanos. Pero ese pensamiento propio que se gesta, que va configurando nuestra identidad, tanto individual como colectiva, no se encuentra aislado, sino que tiene un referente siempre en el otro, ya sea un autor, un texto o un cómplice. En este pensamiento propio se va desarrollando nuestra docta ignorancia socrática, el saber que somos seres en construcción, que la literatura tiene un poder que otro tipo de textos no tiene, que nos permite ver y sentir en los zapatos del otro, sentir la indignación por la injusticia en cualquier lugar del mundo, por sentirnos parte de este gran todo llamado humanidad. El fomento a la lectura es una cuestión práctica, amorosa y subversiva. Poco tiene que ver con los sofismas del pensamiento. Un promotor de lectura no se hace en cursos o talleres, se hace en un escenario mucho más sublime, se hace en el hermoso escenario de la vida misma. Por su atención, muchas gracias.